Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Iniciamos con La Hora que Ortiga en esta noche. Como les informamos, nos acompañará don Otón Solís, con quien vamos a hablar sobre temas diversos, particularmente sobre la situación fiscal del país y cómo acometer las condiciones que tenemos. Arrancamos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, con Tiro al Blanco usted nos puede acompañar por el 905-222-0000, por La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Y tenemos un menú para darnos gusto. Hay varios temas importantes que podemos desarrollar esta noche, pero como es habitual en Tiro al Blanco, lo iremos intercalando con lo que ustedes quieran aportarnos. Un primer aspecto que lo hago como enunciado, porque luego quiero desarrollarlo con don Otón Solís. Dicen las autoridades del Ministerio de Hacienda que los efectos de los impuestos que se crearían en esta administración se verían en obras, lo que vaya a ser infraestructura y cosas parecidas, dentro de 6 o 7 años. A quien oye esto le puede sonar extraño, pero es lo más natural. Imagínense que si se aprobaran los impuestos este año, empezarían a cobrarse el año entrante y tendrían que programarse para ejecutarse en obras a futuro, lo que tenga que ver con infraestructura. Entonces, esa afirmación que suena a muchos años nos permite vernos ante el espejo de la realidad. Si no se generan reducción de gasto e ingresos frescos y sanos, ¿cuál es el escenario? Usted pregúnteselo y contésteselo, para que no sea lo que yo pienso al respecto, porque tengo que serle franco, también estoy en fase de construcción al respecto. En otro orden de cosas, Albino Vargas plantea en una entrevista hoy algo que me parece importante y apegado a la realidad. Menciona que en el tema de pluses hay que hacer un análisis de los orígenes, de la construcción y el efecto que tiene cada uno de lo que llamamos genéricamente pluses. La verdad es que son elementos constitutivos del salario diferentes de lo que es la base estructural salarial. Entonces ahí están las anualidades, está la dedicación exclusiva, está la prohibición y hay otra serie de elementos que han ido incorporando distintas convenciones colectivas. Por eso no todo lo que llamamos pluses está repetido en los salarios de todo el sector público. Eso es como una precisión para determinar qué se hace, dónde se hace, en qué cuantía. Cuando el Banco de Costa Rica conviene con su sindicato en un ajuste de la convención colectiva que significa más o menos 13.000 millones de colones en un año, uno se preguntaría, ¿se puede hacer lo mismo en el Banco Nacional, en el Crédito, en el Banco Popular? No, no se puede hacer lo mismo. Cada uno tiene una convención colectiva con componentes distintos y son bancos de magnitudes distintas, pero ya hay una ruta marcada que resultaría de interés para las renegociaciones que se puedan dar en el mediano plazo. Y algo muy curioso, 2 aviones dona China a Costa Rica, aviones para apoyar al Ministerio de Seguridad en el combate del narcotráfico, de la delincuencia, en el control fronterizo, marítimo, del espacio aéreo, en lo que usamos nosotros, ¿verdad?
Entonces el tema sale con gran despliegue publicitario y hay como una apropiación de la diligencia que es muy importante, muy sana, muy conveniente. Bueno, hay un pequeño detalle que no se ha mencionado, es que los 2 aviones fueron negociados y avalados y obtenidos desde el punto de vista de negociación por el ministro de Seguridad Mario Zamora en la administración de doña Laura Chinchilla. Después se le dio seguimiento hasta que se concrete en los próximos meses, y como en política a veces somos un poquito chiquitos para compartir, en la hora que Ortiga ponemos las cosas tal y como nos lo han dicho los referentes de este tipo de iniciativas. Un tema muy grueso, pero muy grueso. ¿Qué va a pasar con el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, el de la Caja de Seguro Social, al que estamos incorporados la inmensísima mayoría de mujeres y hombres de este país? La nueva generación en muchísimos casos tiene acceso a una pensión complementaria que se va construyendo con el paso del tiempo. Las generaciones que tenemos más juventud acumulada, tenemos ahí un poquitito de pensión complementaria, pero las generaciones de más longevidad solo tienen la pensión de la Caja de Seguro Social. Entonces, la población ha ido envejeciendo, los aportes se han ido estabilizando, no creciendo, y por lo tanto la manutención del régimen de pensiones de la Caja se complica. Hay discusiones sobre el estudio actuarial que se hizo, no tiene, para mi juicio, la relevancia que le quieren dar. El tema es que el régimen de pensiones de la Caja corre riesgo, no para mañana, puede ser para el 26, para el 30, pero corre riesgo, y hay que pensar en las futuras generaciones. Algunos de nosotros es posible que para esa época estemos viendo el zacate por la raíz, entonces no nos tendremos que hacer complicaciones con la pensión, pero esa es la estructura de solidaridad de este país. Es un tema grueso, y creo que la Caja de Seguro Social ahí tiene una obligación de dar respuestas concretas y claras. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe en Tiro al Blanco, o bien por la Ortiga CR en Twitter o la Hora que Ortiga en Facebook, y vamos compartiendo sus puntos de vista en esta primera parte del programa de esta noche. Un tema más, ¿se acuerdan que se armó un burumbum el jueves, creo, acerca de una actividad del INCOP donde gastaron 100,000 o yo que sé cuántas platas en unos ceviches, y ahora resulta que también había alguna bebida alcohólica y cosas muy lindas? La presidenta ejecutiva de INCOP dice: ese muerto no lo cargo yo. INCOP puso los ceviches y los toldos, y si hubo actividad con alcohol, vaya y le preguntan a Sutel, que es quien estaba patrocinando la actividad. Hay un pequeño detalle, pequeñísimo, nada importante. Las dos son instituciones públicas y las dos tienen prohibición. Entonces alguien va a tener que apechugar, porque además el diputado Gerardo Vargas Rojas, de la Unidad por la provincia de Punta Arenas, está como agua para chocolate, porque el presidente de la República no quiere llevar el Consejo de Gobierno a Punta Arenas, y con esto ya empieza a pasar la factura. Tema final en Tiro al Blanco, San José San Ramón, el proyecto está despacioso, lento, los bancos no están claros de entrarle al fideicomiso, y los alajuelas estamos pendientes de que haya una respuesta. Y ahora, tantos que éramos y parió la abuela. Paul Brenes, líder indiscutible de esta reivindicación participativa de ciudadanía activa, decide postularse a la alcaldía de San Ramón, y entonces hay quien dice que esto contamina políticamente el asunto. Miren, dejémonos de carajaditas. Liderazgo, ¿cuál es el problema de que concurra a un proceso electoral? Ahí los pueblos tendrán que decidir si sí o si no, pero hacer esos cruces de cables me parece asombroso, porque las voces que he oído criticando esto son las que hablaban de la vieja política, y de pronto se convierten en clones superlativamente más depredadores de lo que hemos sido los hijos de la vieja política. Y vamos a escuchar a don Rafael Moata, don Gerardo Morales, don Luis Rubio, y paramos con ellos este segmento de Tiro al Blanco,
y le voy a pedir a Glenn que mientras oímos la primera llamada, venga a ver si tiene alguna alternativa para nuestro mecanismo de enfriamiento, porque esto está como una calefacción. Don Rafael Mata, desde Cartago, adelante, por favor. Sí, no, mire, yo en simple obrero, yo en todo lo que ha hecho don Otón Solís contra los impuestos y todo, yo estoy de acuerdo. Usted me está hablando de convenciones que le da la razón a Albino Vargas, pero aquí hay un montón de cosas que se pueden derogar. Aquí no se hace falta un impuesto más, oiga, un impuesto más, ni hablar de lo que le da el los impuestos. ¿Por qué don Otón Solís y su camarilla, inclusive usted, no se pone a los impuestos? Si hay, no es recoger más impuestos, no andar recogiendo contrabando y todo eso, no, eso en qué se gasta. ¿Cómo es posible que ese señor no había plata y Laura Chinchilla y hizo 20 viajes? Y esa señora, la ministra de Planificación, muy bonito hablar, muy esto, muy el otro, pero aquí no hace falta un impuesto más, ni que esa chinche que los frutos se va a dar a 10 años. Y pues, no, aquí no cae más impuestos porque es el país más caro de América ya, y las empresas se han ido, y se han ido porque también está Albino Vargas y su séquito de dirigentes sindicales, son unos voraces, son unas pirañas que jalan para ellos y para ellos. ¿Cómo va a estar vendiendo convenciones, el otro, y cuando se le antoja hacer huelga y los días van pagados, tienen amarrados al gobierno del cuello? Muchas gracias a don Rafael Mata. Me tenía angustiado don Rafael porque lo sentí como muy vibrante, pero además muy acelerado. Pero gracias por decirnos las cosas tal y como las siente y las piensa. Gerardo Morales, desde Flores, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Brevemente, y era que me preocupa algo sobre los niños. ¿Cómo es posible que la Fiscalía no pida prisión para unos papás que quemaron con unas chingas de cigarros a un niño? Yo me pongo a pensar, las entidades piden que la población defienda a la niñez, pero veo que ni la Fiscalía, ni diputados, ni nadie, ni el gobierno le interesa a los niños de este país. Entonces es complicado. ¿Sabe por qué? Porque esa pareja no va a ir a la cárcel y el día de mañana tienen otro niño y ese niño va a seguir sufriendo lo que venga. Entonces es doble moral el gobierno y todas las entidades sobre la niñez. Yo siento que no están protegidos ni por el gobierno ni por la población. Es muy triste que se esté dando en este país. Gracias. Muchísimas gracias. Un punto de vista valioso, importante y oportuno. No tengo la respuesta. Veremos. Va a haber juicio, nos dice don Otón Solís, que ya está ortigando, ya está entrando a la cancha. Don Luis Rubio, desde San Pedro. Aló, don Luis. Aló. Se nos fue don Luis Rubio. Muy bien, cerramos tiro al blanco, venimos con la buena nota y fuego cruzado con don Otón Solís. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos.
Hola, mi nombre es Alan Salas, soy cantante, integrante y quiero invitarles a que escuche cada noche La Hora que Ortiga en Radio Monumental y en CDR Canal 2 a las 9:30. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Bueno, la buena nota de hoy es una buena nota especial y lo que voy a decir no le suena extraño. La buena nota es para Óscar Ramírez. Hoy lo vi asumir el cargo con la seriedad, con la prudencia, con la naturalidad que ha hecho toda su carrera deportiva. Y tengo que decirles que me impresionó. Yo dije en el programa de Miguel Cortés que prefería a Óscar con alguien de afuera. Veremos con los resultados cómo vayan las cosas, pero hoy confirmó que es un hombre idóneo, competente, calificado y que no se despega del piso. El manejo de la conferencia de prensa mostró su capacidad de sintonía, aunque ahí estamos hablando de un terreno que reiteradamente se le menciona como una debilidad. Me siento contento como costarricense, como seguidor del fútbol, entonces la buena nota es para Óscar Ramírez por la manera de asumir el cargo en el día de hoy. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Regresamos. Como habíamos dicho, esta noche nos acompaña don Otón Solís. Lo hemos invitado para ortigar un rato juntos. Lo hacemos de vez en cuando en la Asamblea Legislativa, pero son conversaciones entre dos. Aquí es con una multitud de ortigosas y ortigosos. Don Otón, el tema medular de hoy es la situación fiscal. ¿Y qué vislumbra usted en el mediano plazo? No hablo de largo plazo, hablo del mediano plazo. Después vamos a atravesar con otras teclas de este piano que nos da la política nacional. Pero quisiera que usted nos dijera en 3-4 minutos cuál es su apreciación sobre la situación fiscal hoy y la perspectiva que tenemos. Bueno, la situación fiscal hoy es muy complicada y quizá el que el país comprenda lo complicada que es, digamos, la clase política y la ciudadanía, facilita crear un mediano plazo, que usted también pregunta, con una mejor situación. Es decir, el déficit fiscal en Costa Rica es el segundo o el tercero más elevado de América Latina. Que yo sepa, solo Ecuador tiene un déficit fiscal más elevado. Probablemente Venezuela, pero es que los números de Venezuela son difíciles de... No son comparables. De creer y de que se digan. Si usted analiza, por ejemplo, el tema de la deuda pública,
también estamos en una situación como en el 4º lugar en América Latina. Si vemos la estructura del gasto público, donde uno busca que ojalá haya bastante gasto público en inversión y no en gasto corriente, ahí estamos muy mal también. Estamos en una situación comparable de manera negativa con América Latina, porque cuando uno ve el gasto público, por ejemplo, el déficit que se origina en exceso de gasto sobre ingresos, siempre es importante ver en qué está ese gasto. Si el gasto es mucho en inversión, y la inversión es lo que está creciendo, o sea, obra pública, pues la noticia no es mala. El problema es, como lo que pasa en Costa Rica, que el crecimiento más importante es en gastos corrientes. Y, digamos, esas noticias son complicadas. A veces cuando hablamos de que el déficit en Costa Rica es 6%, tal vez la gente dice, bueno, eso es alto o bajo. Por eso lo comparo con lo que pasa en América Latina. Y que, verdad, que no es un continente brillante en el manejo de su economía. Y el problema es que ese déficit es muy difícil que baje para el año entrante. Es muy difícil porque aunque el gobierno hiciera un esfuerzo y el crecimiento del gasto en el presupuesto que viene sea relativamente bajo, la recaudación tributaria va a ser muy baja el año entrante por el lento crecimiento de la economía. Y entonces la certificación de ingresos que hace la Contraloría, que es lo que le permite al Ministerio de Hacienda construir el presupuesto de ingresos, estoy seguro que va a ser una certificación de bajos ingresos tributarios por el lento crecimiento de la economía de este año y probablemente el año entrante. Y entonces, aunque el crecimiento del presupuesto que venga ahora en la ley de presupuesto sea relativamente bajo, que nos deje satisfechos, es muy difícil que el déficit baje. Es posible que el déficit suba y que esté entre 6,5% y 7% mínimo por esa situación. Entonces, cuando hablamos del mediano plazo, es un mediano plazo complicado. Y esas son las matemáticas, pero esas matemáticas pueden variar, ya le digo, no para el año entrante, pero para los años subsecuentes, dependiendo de lo que pase con las leyes que están en la Asamblea Legislativa, y lo que pase con las leyes que están en la Asamblea Legislativa depende de lo que ocurra el 1 de septiembre, cuando conoceremos el proyecto de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo. Y como lo he dicho en algunos otros programas, en esta misma emisora y en otras, creo que este 1 de septiembre es el día más importante en la administración Solís Rivera, porque si el presupuesto viene con un incremento elevado, van a haber muy pocas posibilidades de que se aprueben los impuestos. Yo sí los voy a votar, pero ustedes, los diputados de oposición, han dicho que no lo harían, y lo veo complicado. Si viene bajo, sí se aprueban. Yo creo que ustedes están deseando que venga bajo, y ya no van a tener muchas excusas para oponerse. Pero el resultado, reitero, del año entrante no se arregla. Aquí estaríamos pensando en el 17, y todo esto, claro, es el resultado de haber perdido el tiempo que se perdió por esta cosa tan rara, que gracias a Dios Luis Guillermo, el presidente, ha rectificado, de decir que el déficit fiscal no era el problema. Es un tema que viene heredado de la negociación que hicimos con doña Laura Chinchilla. A mí me atacó una parte del PAC bajo el supuesto de que no era necesario, qué sé yo, y esa inercia se mantuvo y se convirtió en declaración del presidente, y surgió el tema de que hasta los 2 años iba a enviar un plan fiscal. Todos creíamos, o por lo menos yo creí, que es que por el lado del gasto se iba a hacer un esfuerzo enorme, y no, el presupuesto del año pasado vino muy elevado. Igual el presupuesto de las instituciones del sector público, los presupuestos que solo pasan por Contraloría y no van a la Asamblea Legislativa. Pero bueno, a estas horas del partido el presidente habla de recortes. Es decir, el año pasado el gobierno envió empleados públicos a la calle a atacarnos a algunos de nosotros que hablábamos por recortes. Ahora el mismo gobierno habla de recortes. Y ya envió los 2 planes tributarios a la Asamblea Legislativa, además de una batería de proyectos francamente impresionante que habla bien del gobierno en materia fiscal. Don Tom, hablando del 1 de septiembre, puedo, digamos, ponerlo en una situación incómoda desde el punto de vista
relación con el gobierno como fundador del partido, pero si no hay respuesta por hoy no hay problema. ¿Cuál sería razonablemente el presupuesto para el 1 de septiembre? No, con gusto se lo digo. Es mi responsabilidad y además el gobierno está terminando de elaborar el presupuesto y a usted que podría hacer que esto ayude. Partamos del 12% que se incrementó el gasto el año pasado, porque don Rolando y audiencia, se ha hablado del 19, pero 7 puntos de esos 19 eran pago de deuda. Y entonces, si el Ministerio de Hacienda no presupuesta el pago de deuda, entramos en mora. O sea, eso no se puede atribuir a que el gobierno fue irresponsable, tenía que programar ese monto, digamos, como 2 millones de millones, 2 millones de millones y un poquito más para pagar deuda. Más o menos esos 7 puntos. Entonces, hablemos del 12% en que sí se incrementó el gasto, en intereses, en gastos de capital y en gastos ordinarios, gastos corrientes. Entonces, si entre más cercano esté el número de este año a ese 12, más nos acercamos al desastre. Porque lo primero que yo haría es hablar con diputados de todas las fracciones para que hagamos una moción para recortar eso dramáticamente, más dramáticamente que la moción que elaboré el año pasado, y trataría de buscar consenso y que me ayudaran. Eso haría yo, no sé, probablemente ustedes harían lo mismo, no sé. Y entre más se acerque a niveles inferiores, digamos al 4%, de ahí para abajo, me parece que el gobierno va a merecer reconocimientos y a mí me va a alegrar mucho. Es decir, digamos, entre más cercano de 12, más feo, entre más se acerque a 0, más bonito, pero 0 es imposible. Pero yo espero que no pase el incremento del 4%. Se la complico. Del gasto. Y ojalá, la otra componente es gastos de capital. Ojalá buena parte de eso sea incremento de ese 4% o para abajo, digo 5 para abajo, 4%, yo diría que es muy buena noticia. Ojalá mucho sea incremento en inversión pública, gastos de capital y no gasto corriente. Entonces, pero yo digo de 5 para abajo, bueno, de 4 para abajo, muy bueno, y de ahí entre más se acerque al 0, mucho mejor. Pero si es de 5 para arriba, se la complico. Si es 8, si es 7, usted es economista y es político, y fue ministro de Planificación y 2 veces diputado. Con la lectura de un año de esta administración, de la contradicción clarísima entre lo que dijo el presidente al asumir y lo que está diciendo en las últimas semanas, ¿usted sería tan optimista como para esperar que baje el 15%? Es que lo que ha dicho el presidente don Rolando, de que va a hacer recortes, que van a ser drásticos, que van a haber consecuencias, ¿para qué lo iba a decir si no dio una instrucción fuerte al Ministerio de Hacienda? Creo que debe haberlo hecho. Digamos, yo estos días he estado optimista por esas declaraciones del presidente. Somos 2, para hacerle franco. Sí, y vea usted que él está realmente el tono del presidente, creo que debe haberle dicho a los que le aconsejaron en la campaña y hasta hace poco tiempo que no se preocupara por impuestos y que no se preocupara por recortes. Les debe haber dicho: ustedes no me vuelven a aconsejar nada, excepto el color de corbata que me ponga, porque ustedes no saben nada. Y es lo que estoy tratando de implicar. Esa gente sabe muy poco de macroeconomía, de la situación fiscal del país, que convencieron a don Luis Guillermo de que dijera que impuestos hasta dentro de 2 años y que el déficit fiscal no le desvelaba. Entonces el presidente ahora está en un tono diferente. Envió 2 proyectos fiscales, varios proyectos fiscales, pero 2 que tienen que ver con impuestos, y habla de recortes y duros. Entonces... le hago una pregunta más y después le digo todo lo que hay aquí en redes antes de empezar con las llamadas. Ya le pregunté por el gobierno. ¿Usted ve a la fracción del PAC con músculo para aguantar el ácido con un recorte sustantivo? La misma fracción que el año pasado violentamente
apeló a todos los recursos, incluso inconstitucionales, para aprobar un presupuesto absolutamente volado. Bueno, es gente que también lo que diga el presidente les parece bien, les parecía bien antes cuando decía que no había problema del déficit, y creo que ahora les va a parecer bien, en buena hora que ahora obedezcan al presidente y se arremanguen para, si no viene con recortes, que los hagamos ahí, pero yo creo que el presidente debe haber convencido a los ministros para poder decir eso. Entonces vamos a ver, yo sí creo que el gobierno debe ser consciente que si no hay una señal fuerte con ese tipo de números, es que de 6 para arriba no es buena noticia, que de 6 para abajo comienza a ser buena noticia, pero para quitarle a la oposición el argumento de que sin recortes no aprueban impuestos, se necesita que el golpe sea duro. Y reitero, don Rolando, eso no significa que el déficit del año entrante vaya a bajar, aunque si aprobaran los impuestos, digamos a diciembre, y acompañado por un recorte fuerte en este presupuesto. Con una visión muy optimista, ¿verdad? Diciembre. Sí, no, claro, todas estas ecuaciones, estoy hablando del escenario más optimista, y creo que el déficit va a ser más alto el año entrante en razón del lento crecimiento de la economía y por lo tanto la poca generación de ingresos tributarios. Ayer nos pasó algo que vino el ministro de Comercio Exterior, se saturó esto y entonces entraron preguntas de todo color y tamaño. Hoy se repite. Entonces yo le voy a leer lo que tengo y usted escoja para darle un poquito de contenido a esto. Dale vuelta. Vivian Madrigal, por fin algo bueno que oír hoy. Nidia Rodríguez, invitado de lujo para un presentador de lujo. Me duele seguir escuchando comentarios de los empleados públicos, como si todos nos robamos el salario y quebramos el Estado. Pienso que la evasión fiscal, falta de planificación, proyectos mal ejecutados, burocracia y algunos abusos en salario y pensiones nos tienen de picadas. Arturo Donzo, que no lo intimiden, nosotros sabemos muy bien que en el sector público sí hay un gran porcentaje de empleados vagos. Lamentablemente el daño que hizo Oscar Arias de meter esa gran cantidad de gente en el sector público y disparar el déficit junto con la burocracia que entraba al desarrollo de nuestro país. Yo, con el paso del tiempo y con el seguimiento que he tenido por diferentes medios, lo considero la persona más apta para gobernar en estos momentos. Es un costarricense con los pies en la tierra. Siga adelante, refiere a don Otón. Francisco Javier Murillo, la reforma tributaria es progresiva, hasta contempla la devolución del IVA a las familias más pobres. Va a evidenciar a San Otto Guevara y los verdaderos intereses que defiende al oponerse. Yo agrego en la de Francisco Javier Murillo, esa devolución del IVA será o no será clientelismo político. José Morales saluda a Daniel Ortega, bueno, yo también lo saludo a la distancia. Víctor Chinchilla, dígame qué se hizo con el impuesto del salario, para qué se creó y se ha hecho con esa plata. Miguel Salazar, le tengo mucho respeto a Tom Solís. Carlos Alberto Murcia, felicidades por el programa y por el cumpleaños de Rolando. Bueno, el cumpleaños se ha rendido, ¿no? Don Otón, Costa Rica, creen ustedes, no nos defraude como lo hizo el presidente actual. Siga adelante con paso firme. Usted nos da una esperanza dentro de este caos. Andrea Acevedo, va a estar bueno esta noche, así que no hay que perdérselo. Diego Porras, hoy va a estar buenísimo. Otto Fonseca, imperdible. Nahum Hernández, excelente. Don Otón, mis respetos. Javier Sandoval, estamos conectados. Entonces ahí tenemos la oleada de Facebook. Le dejo la de Twitter para dentro de un ratito. Empezamos. Muchas gracias a los que... oigamos a don Francisco Murillo y le entramos a todo. Claro. Adelante, don Francisco. Buenas noches, a los ahí presentes y a los que escuchan por radio. Yo pienso que si el gobierno reduce los gastos y manda y se aprueban los impuestos, es que no es el gobierno, es la situación macroeconómica del país, y sin embargo a mí me parece que sigue habiendo, hay un grupo de políticos neoliberales que parece que están más interesados en que haya una crisis macroeconómica en el país, porque sabe que así sí se van a aprobar medidas liberales en la economía. O sea, están más interesados en eso que en arreglar la situación fiscal del país, y el nombre que todo el mundo sabe quién es, y otro grupo, Otto Guevara. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Ahora sí, don Otón, fuego de discreción. Gracias por las generosas palabras de algunos. Creo que es importante los que han llamado a decir que los empleados públicos
no todos roban, por supuesto que eso es cierto, y jamás todos son vagos. Hay vagos y hay gente que se está robando el salario, indudablemente. En muchas oportunidades es culpa de los jerarcas que no asignan las tareas apropiadas, pero el sector público construyó un sistema educativo que nos tiene en lugares privilegiados, un sistema de salud con una altísima esperanza de vida al nacer, comparable a los países europeos, en fin, un sistema en el ICE en que este país brilla por el elevado porcentaje de energía eléctrica originada en fuentes sostenibles. El ICE en los últimos años y sus empresas han hecho unas cuantas tortas en data centros, lo de racks, etcétera. Pero el tema de la energía limpia es un logro brillante de esa institución que hay que cuidar, y por eso hay que cuidarla, y que no se metan ahí gente a hacer tortas porque algunos jerarcas han estado haciendo tortas. Pero aparte de la vagancia de los empleados públicos, hay excesos, y la mejor forma de quebrar al Estado es que no se corrijan los excesos. Y yo sé que hoy dicen que uno es exagerado cuando habla. No todas las anualidades deben ser pagadas, y no hay que modificar ninguna ley, porque es por desempeño que se deben pagar las anualidades, y no todo el mundo se desempeña de la manera que se requiere para que se gane la anualidad. Igual no todas las dedicaciones exclusivas y las prohibiciones son necesarias, igual no todas las horas extras. Pero yo nada más quiero decirle, porque hay compañeros diputados y compañeras que de buena fe, y empleados públicos y otra gente que no quieren ver la situación difícil en que estamos, que se alegraron por que Tsipras llegó al poder en Grecia. Tsipras llegó, don Rolando, al poder en Grecia, el primer ministro griego, opuesto al programa que traía el partido de aquel famoso Papandreou, de privatizaciones, en un acomodo con la Unión Europea y con el Banco Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Tsipras, el programa de privatización de aeropuertos que había aprobado el gobierno anterior y hasta adjudicado, y dijo: esto no va, yo gano las elecciones y esto no va, y las ganó, y hoy tuvo que poner en práctica la privatización de los puertos más importantes de Grecia, todos, 14 aeropuertos. Tiene un programa, está comprometido en un programa de privatización que inició hoy, que debe generar 50.000 millones de euros, y ese fondo va a ser administrado en el extranjero, y se avecinan recortes de salarios, de pensiones aún peores de los que han tenido. Es decir, eso es a lo que yo no quiero llegar. Todo el mundo progresista se alegró porque Tsipras llegó al poder. Hoy en día el partido Podemos en España está debilísimo, don Rolando. En algún momento se percibió como un desafío interesante al PSOE y al Partido Popular, al PP. Hoy en día Podemos está muy bajo en las encuestas de opinión, porque el ejemplo de Grecia le ha dicho a los españoles: es una irresponsabilidad apoyar la irresponsabilidad, de que decir que no hay que hacer recortes, que no hay que poner impuestos, que las finanzas públicas pueden ser eternamente deficitarias y que eso no avanza. Y hoy Podemos, un partido que planteó ese tipo de irresponsabilidad, está, reitero, bajo en las encuestas de opinión. Entonces, el progresismo en el mundo debe ser el más interesado en que las finanzas públicas estén bien, porque si no hay que tomar medidas draconianas, totalmente neoliberales, como las que hoy en este día de agosto tuvo que tomar Tsipras, y lo que han tenido que hacer otros gobiernos cuando se llegan a esas necesidades. Bueno, yo es lo que quisiera que sintiéramos. Estamos en una situación peligrosísima, en el borde. Un déficit de entre 6 y 7% es complicadísimo, porque estamos pagando, como 3,5% de eso es endeudamiento para pago de intereses. Nosotros tenemos déficit primario, entonces significa que para pagar intereses tenemos que endeudarnos. Eso lleva a una explosión geométrica, y si no se para a tiempo no lo sostenemos. Ya les digo, aunque hagamos recortes y un presupuesto razonable, el déficit del año entrante es muy difícil que sea más bajo por el tema del crecimiento económico.
Entonces, cuando uno habla de esto, no sé por qué la gente concluye que uno está diciendo que hay que hacer ajustes en el empleo público y recortes en algunas remuneraciones, por supuesto, aparte de todo lo que haya que hacer para reducir la evasión de los que más tienen. Yo he presentado una moción en el proyecto de exoneraciones que ustedes tienen en Hacendarios, don Rolando, para quitarle una de las exoneraciones que tienen las empresas en zonas francas. A todo eso tenemos que entrarle. Estamos en una tragedia económica nacional que aún no sentimos, pero que es obligación de los que medio estudiamos estas cosas, adelantarnos a la evidencia ya tangible para el gran pueblo, anticipando lo que nos puede ocurrir. Como dicen en los buenos bares de Alajuela, vamos con una surtida. Y dice Gustavo Viales, ¿cómo va a funcionar la representación del PAC en Hacendarios si la constituyen Víctor Morales y Henry Moore, protagonistas en la atropellada aprobación del presupuesto anterior? Luego hay una gran cantidad de preguntas sobre pensiones. ¿Por qué las pensiones no alcanzan en la caja? Luego, Juan... ¿Puedo contestar esa, don Rolando? Sí. Porque todo esto tiene que ver con la preocupación que algunos tenemos por lo que cuesta la administración pública en salarios, en ineficiencias, en decisiones pésimas que nos cuestan millones de dólares. La gente se acostumbró a decir, mira, se perdieron por aquí 30 millones de dólares, por allá 34. Esto no puede ser. La tranquilidad con que este gobierno tomó 1 año y 3 meses para suspender la demanda a la Contraloría y detener esta locura que es el proyecto de la refinería. Todo eso nos cuesta millones. Eso nos estaba costando solo en lo de Soresco 80 millones por día a Costa Rica. Y no sabían qué estaban haciendo. Y no sabían qué estaban haciendo. Es algo terrible. Entonces, ¿por qué es que el régimen de pensiones de la Caja, el IBM, está complicado? En parte por los altos costos de todo lo que sea el sector público, incluyendo a la Caja. Entonces, o se permite que quiebre, de acuerdo a lo que dice Malinsky, en ese análisis que ahora se pone en duda, pero aún en su versión optimista, lo que significa es que en el 2028 entramos en crisis. ¿Y por qué es eso? Porque los costos son muy elevados. ¿Cuáles son las consecuencias para poder tener alguna pensión? Incrementar la edad, incrementar las contribuciones y reducir los beneficios. La edad de la pensión, reducir los beneficios y aumentar el aporte. Y aumentar el aporte. Entonces, y generar todo el desempleo del mundo. Bueno, complicadísimo porque suben las cargas sociales, pero cuando uno llega a estos estados, don Rolando, ninguna solución es buena. No hay reglas mágicas, todas son malas. No estamos en planes A, estamos en planes ni B, ni C, ni D, sino en MNPQRC. Esa es la realidad y eso es lo que no se quiere entender. Y entre más pospongamos las soluciones, más cerca de Z van a estar las mismas. Y por eso es que aunque todavía la gente no lo siente, porque todavía no han ocurrido esas decisiones duras, escuchen los números y ayuden. Y por eso yo hablo de un cambio dramático, radical, en muchas de las prácticas que este país ha adoptado y que creo que tenemos que tomar ya. 2 de cal y 1 de arena. Soy liberacionista, pero creo en Otón. Pregúntele a Otón que si las encuestas le favorecen y Dios le habla, aspiraría a ser presidente en el 2018. No. Cabreado. Don Otón, ¿usted se siente culpable de que Luis Guillermo como primer presidente del PAC sea ya un fracaso y un desastre? Falta tiempo para que termine la administración de don Luis Guillermo y yo hay unas 3, 4 decisiones en estas semanas que me llenan de felicidad. Una, aceptar que hay una crisis fiscal complicada y que ese es el problema más serio de Costa Rica. Lento en llegar ahí porque sus asesores fueron lentos, pero con humildad creo que revierte sus posiciones anteriores y está ahí. 2, la decisión sobre Recope, de suspender la demanda a la Contraloría. Otra vez, eso debe haberse tomado el 8 de mayo mismo en la tarde, pero bueno, se tomó por fin. 3, haber despedido a los jóvenes de la juventud del PAC que decían que se valía utilizar el poder político del gobierno para beneficiar al partido. 4, el distanciarse del acuerdo que hizo el partido con Albino Vargas y Villalta ahí en el Melico. Es decir, me parece que vamos varias semanas que el presidente toma buenas decisiones y digamos, agréguele 5 o 6, el anuncio de los recortes, que yo le creo y quiero creerle que va en serio y que no va a mandar un presupuesto alocado como el que envió el año pasado. Entonces,
demos la oportunidad. Puede ser que de aquí para adelante don Luis Guillermo se percate de que ya terminó el recreo, que ya entró a clases y que no sigue en recreo, y asuman las riendas de esta cosa y reoriente el rumbo y salgamos bien al final de los 4 años. Usted ha mencionado varias cosas que le agradan de decisiones del presidente Solís en las últimas semanas. ¿Cómo le suena que el ministro de Salud no conozca el texto de un eventual decreto sobre fertilización in vitro? No me suena. Es rarísimo eso, porque el presidente hace días viene diciendo en la prensa que lo puede hacer por decreto y que no hay que esperar a que pase la ley. Yo me alegré cuando escuché eso, porque yo estoy de acuerdo con la fecundación in vitro, y uno suponía que eso era resultado de conversaciones profundas, ministro de la Presidencia, ministro de Salud y él. Entonces me sorprendió esa aparente descoordinación. De lo que he oído entre ayer y hoy, me parece que solo el presidente y los mismos asesores jurídicos que lo han llevado a embarcadas muy importantes están en este tema, porque no mencionó ni al ministro de Salud ni al ministro de la Presidencia, y esto es una decisión jurídica de salud y política, y cuando uno tiene un ministro de Salud del calibre del que tiene este gobierno, es rarísimo que no lo participe. Usted dice, es como contratar a Messi y no ponerlo a jugar. Una cosa así, traerlo a mascar chicle en el Estadio Nacional en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Don Otón, ahí queda en el ambiente, realmente es imposible transmitir todo lo que hay entre Twitter y Facebook. Una inquietud latente. La hablamos, creo que la primera vez en este programa de Nueva Generación, que ya vamos a cumplir 8 años, el 1 de septiembre, 1 año de haber regresado. ¿Para dónde va Otón Solís en política? Ahí estuvo la pregunta ahora. ¿Sería usted candidato otra vez? No le pregunto eso, le pregunto ¿para dónde va? No, yo quiero que sobreviva y se ejecute las expectativas que el PAC creó y que yo fui parte de crear esas expectativas a lo largo desde que fundamos el partido. Es decir, para mí un logro importante, dígalo usted, político, fue que ganáramos las elecciones, porque a mí mucha gente me dijo que era una quimera, que el planteamiento de no cobrar la deuda política, de no hacer promesas, de no ofrecer cargos, de no ofrecer obras en las comunidades, de no ofrecer bonos en campaña, era letal políticamente. Y bueno, desde la primera campaña se probó que eso no era cierto. El partido fue serio en cuanto a su tamaño, fue un desafío formidable a la política tradicional desde la primera campaña, y finalmente triunfó. Digamos, sí era correcta el planteamiento que se hizo. Y ahora mucha gente me decía, va a ver cuando lleguen al gobierno, va a ver cuando lleguen al gobierno. Y ahora el desafío es que nosotros cumplamos. Yo no estoy satisfecho con la entrada que hizo el gobierno, muy débil. Este país esperaba cambios profundos, a mucha gente no le hubiesen gustado, pero se esperaba un cambio en cuanto a la calidad de la gestión pública, la eficiencia, la gerencialidad, la eliminación de excesos en todos los campos. Bastante radical, eso era hasta la gente que no votó por nosotros esperaba eso, y no se dio, y entonces pues mucha gente me dice a mí, vio que no se podía, y eso no es cierto. Sí se puede, sí se pueden hacer cosas. No hay ninguna razón para no haber nombrado los jerarcas de las principales empresas públicas siguiendo métodos de concurso de antecedentes, sino el método del dedo. A propósito de nombramiento, le pongo una fácil. ¿Qué opinión tiene Otón Solís de que los analistas políticos de la última campaña sean nombrados uno tras otro en cargos de este gobierno? 2 en embajadas y 1 en un banco. Sí, es complicado, digamos, porque eso es lo que nosotros criticamos mucho, pagar el favor político. Yo critiqué vehementemente cuando periodistas que me atacaron en mi campaña, pasaba la campaña, y si quiere le doy los nombres, y aparecían nombrados: Marielos Gutiérrez, doña la mamá de Silvia Brenes, Silvia Charpentier, doña Lidia Brenes de Charpentier, estaba en La Nación, y verdad, rápido pasó a ser embajadora. El caso de Michelle Michel, verdad, en Canal 7, atacándome a mí, apenas gana Oscar Arias, de una vez tenía cargo en el gobierno.
Y entonces ahora le dan cucharada por cucharada con este gobierno. Eso es, pero eso es malo, ¿me entiende? Puede ser que esa persona que cumplió esa función sea excelente como conocedora del tema, pero claro, yo no veo eso y me preocupa profundamente. Es mucho de lo que criticamos y todo eso me llena de congoja a mí, porque nosotros fuimos muy explícitos. Para que el partido fuera lo que fue desde que nació, dijimos, con el afán de no generalizar, siempre dijimos los nombres, y esto es incorrecto. Estas cosas, usted, don Rolando, desde Liberación las debe haber notado. Yo todo esto lo mencioné. ¿Cuál es el criterio de calidad técnica y de gerencialidad cuando usted nombra a alguien porque le ayudó simplemente en una campaña? Eso significó para mí nunca ofrecer un solo cargo en campaña, nunca, ni insinuarlo, porque todo lo íbamos a hacer de esa manera. Entonces, y a mí me parece que ese es un tema que solo se supera si un día de estos el presidente despide a todo el mundo y procede, porque ya empezamos por esa ruta y es complicado, y él podrá decir, yo no me comprometí a eso, pero la gente esperaba eso del PAC. La gente de Costa Rica esperaba, porque durante 3 campañas, lo reiteramos, las primeras 3 campañas muy efusivamente y muy claramente, y poníamos los ejemplos de lo que no había que hacer y lo que sí había que hacer. Entonces eso me preocupa, pero bueno, esos cargos serían los menos. Desde el inicio hay gente que, digamos, doña Elizabeth Fonseca, dirigir un ministerio, es una historiadora de Centroamérica genial, una gran persona, vivió mucho tiempo en Pérez Celedón, pero para administrar no, en el partido lo sabíamos. Igual esta Olguita Sánchez, que está en planificación, gerenciar y administrar no es su virtud. Pero de ahí estaban en la cúpula del partido y terminaron en cargos de suma relevancia. Para los minutos que nos quedan, ¿hizo Otón Solís tomó la mejor decisión volviendo a la Asamblea Legislativa? Era imposible no decir que sí, don Rolando. Cuando don Luis Guillermo se acercaban esas fechas en que había que presentar la lista de diputados a la Asamblea Nacional, estaba como en 2 o 3% en las encuestas de opinión. Estábamos preocupadísimos y bueno, él en un acto de llamar a la gente un poquillo más conocida en el partido, me pidió, ¿y qué pasa si yo digo que no? Mi plan, por supuesto, no era nunca volver a estar en esta posición. Nunca lo había dicho. Yo había dicho que no aspiraba más a la presidencia de la República, nunca hablé de nada más, pero debo serle sincero porque nadie me lo preguntó. Si me lo hubiesen preguntado, no, por supuesto que excluyo lo más, excluyo lo menos. Pero nunca lo había dicho porque nadie me lo preguntó, pero siempre tengo que ser honesto, me lo hubiesen preguntado, digo eso. Pero ¿cómo hubiese dicho yo que no? Y entonces yo los primeros días ahí en la asamblea, don Rolando, no encontraba a mí. Y después, ahora estoy fajado, entusiasmado en los últimos 9 meses, porque hay un papel de mostrarle a la gente y defender los principios y tratar de llegar a acuerdos ahí con otros diputados. Ahí la mayoría, como usted bien lo sabe, de las cosas que se avanzan no se hacen en la formalidad de jefes de fracción, es en otros foros, en esas conversaciones que se hacen a menudo ahí en los corrillos, en la llamada telefónica que uno le hace a otro diputado, y se van armando las coaliciones para impulsar lo que debe impulsarse. Y bueno, es una oportunidad para mostrar que sí es factible actuar coherentemente con lo que el partido es. No creí que me iba a tocar tener que enfrentarme a compañeros de partido por asuntos tan simples como nombrar a la presidenta del partido en un cargo, es decir, algo que otra vez, jamás creí que mi partido hiciera eso, y menos a 2 metros de lo que yo hice. Yo espero que la Procuraduría de la Ética diga lo que es eso. Eso es una falta ética, una falla al deber de probidad, y que aprendan la lección la gente de mi partido. Entonces creo que sí hay un rol importante de cuidar en ese ámbito que los principios del partido se vivan por la gente del partido, y si no, denunciarlo, y que la gente sabe que no todos hemos perdido conciencia de lo que prometimos, o que no todos dijimos esas cosas antes de ganar una elección y que después ya no les damos importancia. Más bien ahora tenemos que darles mucha más importancia, porque el país por eso votó, por ese tipo de cosas votó. Muchas gracias a Otón Solís. Dice Dialá Calderón que el programa deberíamos hacerlo de 90 minutos cada noche. Muchas gracias, Dialá, un saludo a la distancia. Me encanta ese afecto, porque 90 minutos significa que Rolando llega a la casa a medianoche todos los días. ¿Se imaginan ustedes? Como que
No da para tanto, pero lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias, don Otón. Un privilegio estar con usted, don Rolando, y su radio audiencia. Amigas, amigos, nos vamos. Mañana tendremos Ortiga Libre. Hablamos de lo que quiera, quien quiera, cuando quiera, como quiera, siempre con los criterios de Ortiga: breve, concreto, respetuoso, ortigoso, y si es mujer, póngale adjetivo femenino. Mila Cuesta, Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Radio Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos. Que tengan un feliz descanso.